Conversamos esta noche con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Ministro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Álvaro, un gusto estar aquí. Había tratado de estar antes, no había podido hacerlo, pero un gusto estar aquí. Posiblemente sea mi última entrevista como ministro en la televisión. Así que bueno, le agradezco mucho la invitación para poder hablar con los chilenos. Le agradecemos ese gesto, además, que sea la última entrevista acá. Hablemos del MEPCO, ministro. Se anunció esta modificación esta semana para evitar que los combustibles subieran hasta 50 pesos. ¿Hasta cuándo alcanza eso? ¿Hasta cuándo va a ser suficiente eso? Entonces, primero que nada, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque los precios de los combustibles estaban subiendo internacionalmente de forma importante. De hecho, cuando nosotros tuvimos que hacer estas modificaciones, porque habíamos visto que los precios del petróleo habían subido hasta cierto momento hasta cerca de $113 el galón. Una vez que nosotros anunciamos esto, al día siguiente, y con motivo de que Biden había anunciado que no iba a permitir importaciones hacia Estados Unidos de petróleo, ¿no es cierto?, ruso, subió incluso más y había llegado a 130. Y hoy día, producto de las negociaciones de paz, ha vuelto a bajar a cerca de 110. Entonces, lo primero es que tenemos mucha volatilidad. Entonces, por lo tanto, ¿hasta cuándo va a depender? Tenemos que mirar un poco qué es lo que está ocurriendo. Pero si se mantuvieran los niveles que estamos viendo hace unos días atrás y también el día de hoy de cerca de 110, 113 el barril, la verdad que tenemos todavía varias semanas por delante con aumento de gasolina. Lo que sí estamos tratando de hacer es que ese aumento de gasolina no sea de una sola vez, sino que sea paulatinamente. Y para eso tenemos este sistema de estabilización de precio de combustible que es el MEPCO. Solamente para contarle a los televidentes, ¿no es cierto? Si no existiera este sistema de estabilización de precios, lo que hace es rebajar el impuesto específico, hoy día tendríamos un precio de la gasolina que sería 210 pesos mayor a lo que tenemos hoy día. Sí. Eso significa que en promedio, hoy día la gasolina 95 en promedio tiende a estar en 1.100 pesos aproximadamente, Por ahí, sí. Esa gasolina debe estar en 1.310. Sí. Eso significa paulatinamente, si es que se mantienen igual las variables internacionales, deberían ir paulatinamente convergiendo esos niveles de precio, pero eso puede ser paulatino y puede terminar siendo más de 30, 35 semanas en adelante. Perfecto. Ahora, el gobierno de Gabriel Boric pretende subir en una UTM el impuesto específico a los combustibles. No parece ser el momento más adecuado. ¿Qué le aconsejaría a usted? Álvaro, mire, yo quisiera ser muy respetuoso con el gobierno entrante. Yo creo que efectivamente ellos tienen obviamente tienen su potestad para poder hacer eso y me parece bien. Y cuando uno lo mira en un contexto más de mediano plazo, parece razonable. ¿Por qué? Porque, claro, ayuda a corregir ciertas externalidades. Pero efectivamente lo que está ocurriendo hoy día es que tenemos un aumento demasiado fuerte en el precio de la gasolina. Entonces yo no le voy a dar ninguna recomendación, pero seguramente lo que sí necesitamos en este momento es estabilizar un poco más el precio, sobre todo ¿por qué? Porque lo que está ocurriendo es que a esto hay que sumarle que tenemos un proceso de inflación que todavía no está contenido. Sí. Y por lo tanto, si seguimos con estos aumentos fuertes de gasolina, bueno, vamos a tener posiblemente más persistencia en la inflación y los chilenos lo van a sentir. Por eso que nosotros hemos tomado esta decisión y seguramente de ahora en adelante, la próxima semana, porque esta es una decisión que se toma semana a semana, bueno, seguramente la próxima administración seguramente va a seguir tratando de suavizar estos precios y por lo tanto ese tipo de medidas de aumento seguramente van a ser más adelante, pero bueno, esas son decisiones que van a ir tomando ellos y se van a ir diciendo. Pero en un contexto de guerra, si esto finalmente se lleva a cabo de todas maneras, esta UTM definitivamente podría anular el efecto del MEPCO que conversábamos al principio, por ejemplo. Es que claro, lo interesante del MEPCO, ¿qué cosa es? Que mire, muchas veces cuando ocurren estos periodos tan fuertes de aumentos de precio, nos solicitan que rebajemos el impuesto específico a los combustibles. Bueno, lo que hace el MEPCO es justamente rebajar el impuesto a los combustibles. Y hoy día la rebaja es tan potente que esa rebaja significa que hoy día está rebajado en 210 pesos. Por eso lo podemos hacer. Entonces, efectivamente, el MEPCO ya está funcionando de forma importante y por lo tanto lo que nosotros esperamos es que eso permita a los chilenos irse adecuando paulatinamente a este proceso. Sí. En ese sentido es una adecuación porque si se mantuvieran estos precios del petróleo, lamentablemente va a llegar un momento en que se van a ver reflejados. Sí, ahora, esta vez trascendió que conversaron con Mario Marcel sobre esta medida, a diferencia de lo que pasó con el IFE laboral, donde él manifestó una molestia, ¿no?, por ese tema. ¿Empañó ese incidente, usted diría, el traspaso?
Mire, yo diría que efectivamente fue una discrepancia. Yo creo que yo hubiera esperado que no fuera así porque estábamos tomando una medida que beneficiaba a los chilenos y que yo entendía que también era parte de lo que el gobierno entrante estaba pensando hacer. En algún momento habíamos escuchado sus declaraciones que les parecía bien el IFE laboral. Lo discutimos. Yo por lo menos yo doy por superado eso. Nosotros ahora efectivamente conversamos con él el tema del MEPCO y lo conversamos también para explicarle la situación, para explicarle que el MEPCO también tiene varios parámetros. Nosotros solamente movimos uno y por lo tanto tienen muchos parámetros disponibles en las próximas semanas para poder también adecuarse a la situación que sea necesaria. Y bueno, en ese sentido también estamos tratando de dejarle todos los grados de flexibilidad para que ellos también sigan obviamente preocupándose de lo que le pasa a los chilenos en materia de precios. Y este es un precio muy, muy fundamental. Sí, ahora la guerra en Ucrania obliga, ministro, a cambiar las proyecciones, las expectativas, todo, me imagino, a revisar. De hecho, usted decía hace pocos días que se hace probable que un escenario de crecimiento de un 2,5%, algo menos probable un crecimiento de un 3,5%. ¿Será un año, cree usted, en general de ajuste de expectativas si se mantiene esta tensión en Europa del Este? Nosotros vemos dos cosas y yo ahí quisiera separar. Por un lado está efectivamente lo que está ocurriendo en materia de guerra y por lo tanto en materia internacional, pero segundo también por otro lado tenemos todo lo que ocurre internamente y en materia de discusión interna. Entonces, por un lado, efectivamente, lo de la guerra nos puede afectar y hoy día ya nos está afectando, o sea, todo lo que estamos hablando del tema de MEPCO, también hay que decirlo no solamente en el MEPCO, seguramente nos va a afectar en otros precios importantes como el precio del trigo y eso efectivamente nos puede afectar en los precios del pan y los alimentos. Pero también yo creo que nosotros como país tenemos la capacidad de crecer, pero para eso también tenemos que tener políticas públicas adecuadas y tenemos que ir eliminando la incertidumbre en materia económica. Y en ese sentido creo también, no solamente eliminar incertidumbre, sino que nuestras discusiones tienen que ser cada vez más técnicas, cosa que creo que en los últimos años, lamentablemente, hemos tenido discusiones muy polarizadas. Entonces creo que también depende de lo que hagamos nosotros. ¿En la convención, por ejemplo? En la convención, en el Congreso y también desde el gobierno. Entonces, nosotros como gobierno hemos tratado de ir bajando de alguna forma los decibeles y que no tengamos esas discusiones tan polarizadas, pero creo que todos tenemos que poner de nuestro lado. ¿Qué le preocupa de la convención, por ejemplo, de lo que Entonces, se ha discutido? disculpa, ¿sí? Entonces, también quisiera, terminando con lo siguiente, nosotros como gobierno hemos tratado de tener una mejor discusión. Nosotros a partir del viernes vamos a pasar a ser oposición y como tal nosotros creemos que sí vamos a tratar de, obviamente, ayudar en que esta discusión sea cada vez mejor y menos polarizada. Yo creo también, ojalá todos los actores estén en eso. Sí, y en ese sentido, en la convención, claro, ¿qué es lo que preocupan? Bueno, preocupan muchas cosas, que es lo que está ocurriendo en la convención. Entendemos que todavía hay espacio para justamente adecuar todavía los textos, estamos en eso. Pero una de las cosas que yo sí he echado menos es que creo que uno de los temas que por lo menos no ha estado en la palestra, ¿sí? Sí tengo que decir que no siguió con total detalle la convención, pero sí las grandes líneas. El tema del crecimiento económico, las oportunidades, es algo que la verdad no se observa con la relevancia que debe tener. ¿Y por qué digo la relevancia? Porque nosotros no somos un país que haya alcanzado altos niveles de desarrollo y de bienestar todavía. Y por lo tanto todavía tenemos mucho que avanzar. Y eso es muy importante, sobre todo para los más vulnerables. Los más vulnerables son aquellos que necesitan oportunidades de empleo, necesitan mejores salarios, necesitan también mejores beneficios sociales desde el Estado. Y para poder hacer eso, sobre todo mejores beneficios sociales del Estado, usted también tiene que poder crecer, tener mayor recaudación de impuestos. Y yo creo que eso efectivamente hasta ahora me da la impresión que ha estado ausente y que debería ser una de las prioridades que deberíamos tener. ¿Y la nacionalización, por ejemplo, de las empresas de la minería? ¿Preocupa eso también? Bueno, efectivamente también yo creo que todo lo que tenga que ver con derecho de propiedad, ¿no es cierto?, es otra cosa que efectivamente preocupa. ¿Por qué? Yo creo, a ver, primero, creo que todos los temas son conversables, todos los temas discutibles y todas las cosas se pueden ir haciendo de forma paulatina y bien conversada. Pero también lo que hay que entender es que nosotros necesitamos inversión. No toda la inversión puede ser pública porque efectivamente el Estado tiene un tamaño y ¿no es cierto?, que también tenemos que ocupar parte de los recursos del Estado para materias sociales, también para financiar educación, salud, etcétera, y por lo tanto no quedan tantos recursos para hacer otro tipo de... Quedan recursos, pero no en la magnitud que se está pensando para hacer en otros sectores, y por lo tanto sí necesitamos que el sector privado esté inmiscuido
y lleve adelante este proceso de desarrollo y también hay inversiones. Sí. Pero para hacer eso hay que tener derechos de propiedad claros y hay que tener certidumbre acerca de las reglas del juego. Sí, también sobre las medidas del próximo gobierno, ¿qué efectos podría tener que usted, ministro, subir el sueldo mínimo a 400.000 pesos este año, en mayo, como pretende el nuevo gobierno? ¿Qué podría pasar? Mira, nosotros como gobierno también hemos tratado de ir subiendo paulatinamente el salario mínimo. De hecho, hoy día está en 350.000 pesos. Sí. Y eso ha sido parte también de lo que nos ha tocado hacer a nosotros, que lo hemos subiendo y en eso también creo que ha sido un aporte que hemos tratado de hacerle al país y a los más vulnerables. Pero también nos damos cuenta que eso puede tener un impacto. Entonces, ¿nos gustaría que subiera más? Sí, y lo podemos tratar de hacer, sí, pero eso tiene que ir acompañado de otras cosas. Entre otras cosas, debería ir acompañado de mayor productividad, porque efectivamente si no tenemos mayor productividad, lo que va a ocurrir es que van a haber algunos trabajadores que eventualmente pueden quedar desempleados cuando tengamos aumentos de salarios muy altos. Desde ese punto de vista, creo que también, nuevamente, lo que nos falta es la discusión de productividad. Ahora, seamos justos, ¿en qué sentido? Que todavía no hemos visto los proyectos y por lo tanto creo que es importante mirar el proyecto cuando venga en términos de salario mínimo y también ver si viene acompañado de medidas de mayor productividad. ¿Pero es realista subirlo ahora, en este contexto de guerra, a 400.000 pesos? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Porque todavía está en un proceso de recuperación y efectivamente una de las cosas que estamos discutiendo es cuál va a ser el crecimiento del año. En la medida que el país crezca, claro que tenemos posibilidad de seguir aumentando el salario mínimo. En la medida que el país crezca, que tengamos mayores oportunidades y por lo tanto hay más capacidad de inversión. Pero si vemos que efectivamente el país no está creciendo lo que nosotros quisiéramos, ahí evidentemente hay que preocuparse. Ahora, para eso, nuevamente, efectivamente lo que ocurre con la guerra es relevante, pero también lo que ocurre en materia interna y de buena discusión de políticas públicas es cada vez más relevante. Sí. Ministro, finalmente, en esa misma silla el lunes Camila Vallejo, la futura ministra vocera, dijo que este es el peor gobierno de la historia. ¿Qué se le responde? Mire, yo diría que dos cosas. Primero que nada, yo creo que también hay que tener un sentido de realidad y darse cuenta de lo que pasó en este país, y no solamente en este país. Tuvimos un estallido, tuvimos una pandemia, ¿no es cierto?, que no ocurría por lo menos desde 1917, 1918 con la pandemia española. Tuvimos una crisis económica como no teníamos en Chile desde los años 80 y además tuvimos un cambio constitucional. Y en ese contexto, este gobierno lo que trató de hacer es darle tranquilidad a los chilenos y hemos hecho las mayores transferencias directas a los hogares y a las pymes, yo diría, en la historia de nuestro país. Entonces creo que primero hay que darse cuenta del contexto que tuvimos para poder hacer ese tipo de declaraciones. Y segundo, creo que también, tal como lo hemos estado diciendo antes, traté de decirlo, creo que es importante bajar los niveles de polarización de la política. Y creo que ese tipo de declaraciones no ayudan en nada a eso. Nosotros vamos a tratar de ser oposición y una oposición leal. Nosotros muchas veces no vimos esa oposición leal. Nosotros queremos hacerlo, pero también quisiéramos que hubiera una buena disposición de las contrapartes. Y desde ese punto de vista creo que hay que empezar a cuidar el lenguaje. Muy bien. Ministro Rodrigo Cerda, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tele 13 Noche, en lo que usted desea también su última entrevista como ministro en televisión. Muchas gracias por la invitación y feliz de haber estado acá. Muchas gracias, ministro. Buenas noches. Gracias.